Buenas tardes, amigos, amigas. Hablar al final de un acto tiene sus ventajas y sus desventajas. Y entre las ventajas podemos contar que existe la posibilidad de recoger ideas y hacer comentarios sobre quienes nos precedieron en el uso de la palabra. Y las desventajas son, básicamente, que viniendo con un discurso preparado, resultaría tremendamente repetitivo leerlo, cuando muchos de los actores que tomaron la palabra previamente han mencionado buena parte de ese discurso. Prefiero entonces hacer algunos comentarios. Personas como Francisco Enríquez, que fueron en algún momento parte del Ministerio de Educación, saben que el Ministerio de Educación, hasta antes del periodo de gobierno, era un ministerio que básicamente, algunos de ustedes ya deben haber oído tal vez que lo he mencionado de esta manera, era un ministerio que era más que de educación, de administración del sistema educativo. Era un ministerio cuya segunda autoridad, es decir, cuya estructura, pero cuya segunda autoridad era el subsecretario administrativo y financiero, no el subsecretario de Educación. Con eso estamos dándole un mensaje a la ciudadanía, a la población, ¿verdad? Lo importante era lo administrativo y financiero, no la política educativa, no la gestación de política educativa. Cuando yo recuerdo esos momentos, yo podría hacer una lista muy larga de adjetivos que corresponden a ese momento, que comenzarían por desorden, anarquía, inoperancia, concentración, centralismo, entre algunos de ellos, no falta de rectoría del ministerio, también podríamos decirlo. Y recordar esos años es recordar un país muy triste, un país en el que esa anarquía llevó a que no existiera una adecuada planificación ni una adecuada utilización del recurso económico. Llevó a que, a pesar de que las constituciones señalaban la educación como un área prioritaria de inversión, esto no fuera así. Hoy hemos tenido, por ejemplo, el gusto de escuchar a Fernando Soria, un viceministro, un alto funcionario del Ministerio de Finanzas, hablarnos de educación. Un ministro hace algunos años recordaba, un ministro de Educación decía, los ministros de Finanzas en el pasado ni siquiera le contestaban el teléfono a los ministros de Educación. Y en ese momento estábamos hablando, entra una llamada a mi celular y era el ministro de Finanzas. Y le digo, no solamente que ahora el ministro de Finanzas llama al ministro de Educación, sino que no le voy a contestar. Y las cosas han cambiado muchísimo y han cambiado para bien y la ciudadanía lo reconoce. Es un gusto que la ciudadanía a través de sus organizaciones acompañe el plan. Es un gusto que cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con esa ciudadanía, no solamente que reconoce la labor hecha, sino que en este momento ha descubierto que el derecho a la educación es un derecho exigible y no es una dádiva del gobierno, ni es una dádiva de quien ejerce el poder en ese momento, sino que es fruto de la recuperación del Estado en una serie de instancias, como por ejemplo en el tema de la recaudación fiscal. Que hoy en día un ciudadano en Ecuador sepa que esa recaudación fiscal se traduce en una inversión. Que esa ciudadanía sepa que cuando el Ecuador no fue un país que consideró un área prioritaria de inversión al sector educativo, en muchas ocasiones esa participación del sector educativo en relación al Producto Interno Bruto fue de menos del 2%. Recordar esos años es recordar con mucha tristeza una inequidad flagelante en el Ecuador. Esto puede sonar tremendamente dramático, pero es real.
inequidad que no hemos superado en absoluto. Pero sí dar datos concretos como, por ejemplo, pensar que hacia finales del 2006 estábamos hablando de un presupuesto de alrededor de 1.200 millones de dólares, que al final de este año, 2011, estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 2.400 millones y que para el 2012, en principio, Fernando, estamos hablando de un presupuesto de 2.700 millones de dólares. Digo en principio porque al revisar el presupuesto para el próximo año, el presidente siempre dice aquello que no se ejecuta en otras áreas va a educación, va a salud, y eso para nosotros es una excelente noticia. Recordando el pasado, el Ministerio de Educación no tenía prácticamente ningún proyecto de inversión. Hoy en día tenemos más de 20 proyectos de inversión. Recordando el pasado, el presupuesto, su porcentaje más alto era dedicado a el pago de salarios. Hoy no es que es distinto, también el porcentaje más alto se dedica al pago de salarios, pero tenemos ya un monto considerable dedicado a la inversión. Nunca será suficiente probablemente, pero es un monto considerable ya el que estamos dedicando a inversión, alrededor de 400 millones de dólares. Yo diría que, y esto en algún foro lo planteábamos ya, los primeros años estuvieron dedicados justamente a la recuperación de la rectoría del Ministerio, estuvieron dedicados a la eliminación de las barreras que impedían que miles de estudiantes entraran al sistema por distintos motivos, muchos de ellos económicos, otros no. Y podemos decir hemos tenido éxito en este tema, ¿no? Lo habrán oído también en el discurso del presidente. Sí, los índices han subido, las tasas han mejorado, etcétera. Pero esto que tal vez era la parte menos compleja de realizar, nos pone adelante un desafío muy importante y que no es tan sencillo ni fácil de resolver, que es el tema de la calidad. Yo diría que nunca es suficiente trabajar en el tema de la calidad y que esa calidad es nuestro desafío. Un desafío en el que tampoco podemos estar solos, un desafío en el que necesitamos a la sociedad en su conjunto, en el que necesitamos a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes ciertamente, pero una movilización por el tema de la calidad educativa. Este año, Peter lo mencionaba, nosotros hemos tenido hitos, ¿verdad?, que hemos ido alcanzando. Una ley orgánica de educación intercultural discutida en la Asamblea largamente, ¿no?, 1 año y medio, dio como fruto la aprobación y promulgación de esta ley.